Hola, bienvenidos a nuestro tema 2. Sin duda México atraviesa por uno de los momentos pues más álgidos en su historia actual. La segunda ronda de pláticas de la negociación del Tratado de Libre Comercio será en México del 1 al 5 de septiembre y van a continuar en Canadá pues a finales de septiembre y regresarán a los Estados Unidos por allá de octubre con unas rondas adicionales planeadas para el resto del año. Como dice el portal de noticias Animal Político, los próximos meses requerirán de un gran esfuerzo, tolerancia y compromiso con el bienestar pues, de cada uno de los países involucrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la agenda, como dice Animal Político, la agenda de la primera ronda de negociaciones incluyó grupos de trabajo, de reglas de origen, soluciones comerciales para el antidumping, perdón, y subsidios, también cuestiones de transparencia y corrupción, protección de la propiedad intelectual, esto es muy importante, servicios financieros e inversión. Asimismo, se señala ahí en el portal, pues se abordó el comercio fronterizo de personas, comercio digital, telecomunicaciones, textiles, también la manipulación cambiaria, empresas, propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, textiles, bienes, telecomunicaciones y la entrada temporal de personas. De todos estos temas, de este montón de temas que se discutieron, pues el que más, o los dos que me interesa destacar en este breve video, pues son el de la transparencia y la corrupción y el que tiene que ver con las ventajas competitivas en el contexto de la industria manufacturera. Con relación a la transparencia y la corrupción, pues no habría que darle mucha vuelta al asunto, la verdad, porque tanto Canadá como Estados Unidos desconfían de nosotros, ya que tener pues un socio que es considerado por algunos rankings internacionales como uno de los países pues más corruptos del mundo, pues no resulta fácil de tener. Nuestros socios comerciales pues saben que el aceite que pone en marcha buena parte de la maquinaria productiva se llama corrupción. Y es imposible pues, confiar en alguien, ¿no? Cuando no sabes cuándo te va a dar la puñalada trapera o cuándo te va a meter en un problema. Imagínate, si abres, por ejemplo, la frontera a X o Y producto, pues hay que revisar y volver a revisar y super revisar pues, los trailers o los contenedores o cualquier eh, pues, medio de transporte por el que va a entrar esa mercancía. ¿Por qué? Porque no sabes si en ellos pues, se está transportando droga, porque es ultra sabido pues, que el narco ha prosperado gracias a la complicidad de muchas autoridades, ¿verdad? Que circule pues, prácticamente de manera libre la droga por las fronteras. También lo mismo sucede con la calidad de algunos productos, ¿no? Es decir, un país con fama de tramposo difícilmente puede decir que sus productos del campo, por ejemplo, no fueron regados con aguas negras o que lo orgánico realmente lo es, ¿no? A México la corrupción le ha costado muchísimo y mientras no nos tomemos en serio el problema, pues nos seguirá costando. Ahora, con relación al segundo punto, el de la producción industrial, pues también tenemos un filón ético sorprendente, que si nos apoyamos nosotros en el planteamiento teórico del sociólogo Richard Sennett, pues pudiéramos entender mucho mejor. Me voy a apoyar en lo que él defiende en su libro, en la introducción de su libro, que es la corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en la era postindustrial. Un texto, un libro que te lo recomiendo ampliamente. Por favor, léelo en cuanto tengas oportunidad porque te va a abrir los ojos y sobre todo a un tema que es pues, el que estamos viendo en esta sesión, que es el del sentido y los efectos del trabajo en el contexto internacional. Bueno, ya, sin engancharme, Zenet aquí nos presenta la historia de una familia que vivió la transición de la economía industrial, de la transformación a la economía postindustrial o bien la economía del conocimiento, como llaman algunos. El padre, a quien Zenet llama Enrico, el padre de esta historia, ¿verdad? A quien Zenet llama Enrico, pues se desempeñó como un conserje en un edificio hasta que logró alcanzar pues una jubilación. Gracias a este trabajo, Enrico logra mudarse a un barrio popular, de un barrio, perdón, popular a uno mucho mejor que estaba ubicado en un suburbio de clase media alta. ¿No? También, Enrico logró que su hijo, ¿no? Al que le llama Rico, Ceneta en la historia,
pues que su hijo e hija fueran a la universidad y disfrutaran de una, él mismo también podía ya disfrutar de una jubilación. Ahora, todo esto, o sea, el cambio de barrio, que los hijos fueran a la universidad y el disfrute de una jubilación, Enrico los logró pues a través de valores como el ahorro, el esfuerzo, la lealtad y el compromiso. Fíjate bien qué valores: el ahorro, el esfuerzo, la lealtad y el compromiso. Su patrimonio, ¿no?, el suficiente para alcanzar esto que te acabo de señalar, pues lo conformó en un lapso más o menos de 30 años. Y ahí en esa introducción, Zenet nos cuenta también la historia de Rico, que es el hijo de Enrico, ¿no?, que es el portero este que acabo de escribir. Rico, pues gracias a su talento y al apoyo familiar, sumado a una beca que obtuvo, pues él obtuvo un título universitario que después completó con un grado, con un MBA, ¿verdad? Y que pues ya Rico, con ese nuevo grado, pues logró tener posiciones directivas en distintas compañías líderes del ramo de la electrónica. Rico iba escalando de una posición a otra, etcétera. Al poquito tiempo era pirateado por una compañía, luego por otra, y no terminaba de echar raíces en una cuando ya estaba, pues por su éxito, por sus habilidades, sus competencias, iba luego siendo llevado a otra. Entonces, obviamente, pues sus condiciones salariales y materiales mejoraron muchísimo, ¿no? Infinitamente, pues eran mejores si las comparamos con las de su papá. Entonces, llegó un momento en que Rico pues, se posicionó en ese 2%, en la puntita esa del 2% de personas que están en la cima de la pirámide social. Ahora, sin embargo, para mantenerse en la pelea, a Rico le suponía pues atender el ritmo y valores de ese contexto laboral: rentabilidad, efectividad, productividad, flexibilidad, hiperflexibilidad, capacidad para adaptarse al cambio, tolerancia a la enorme incertidumbre, ¿verdad? Esos eran los valores que prevalecían ahí. Entonces, en un contexto laboral donde las fidelidades pues, son tan escasas, la incertidumbre pues, resulta ser algo muy escaso, ¿no? Perdóname, muy extremo, es muy extremo. Cuando las fidelidades son escasas, entonces la incertidumbre, pues claro que es extrema. Entonces, las compañías aquí eh, se iban moviendo de un lugar a otro, ¿no?, se deslocalizaban de un país a otro y sin que pues eso representara mejores condiciones para nadie. Entonces, a donde iban las empresas, pues iban sus trabajadores, con lo cual pues los hijos de estos difícilmente iban echando raíces en algún sitio. Digamos que los hijos y los trabajadores de estas grandes empresas, de estas grandes firmas que se iban moviendo de un continente a otro, pues eran también migrantes permanentes. La esposa de Rico, con quien tenía pues una hijita, también trabajaba en posiciones de mucha responsabilidad, hasta que llegó un momento en que a ella le ofrecieron, a la chica le ofrecieron la oportunidad laboral de su vida: aceptar un puesto que llevó a Rico a renunciar a la última compañía para la cual trabajaba y esto lo empujó a dedicarse a la consultoría empresarial. Ahora, si ya desde los puestos directivos en los que se encontraba le resultaban difíciles algunas cosas, pues en esta nueva aventura su perspectiva cambió radicalmente, ¿no? Se dio cuenta que lo que le había vendido o que lo que él se había vendido en su cabecita por flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, pues en realidad significaba inestabilidad de cara al futuro, ¿no? Entonces la ganancia inmediata, o sea, el rédito inmediato, pues sustituía el beneficio de la jubilación, ¿no? Y la flexibilidad también sustituía a la certeza de saberse miembro de una comunidad. Tenía que estarse moviendo con la compañía y no podía echar raíces en una comunidad, en una ciudad, incluso en un país. Pues Rico, como dice Richard Sennett, se dio cuenta que los valores que defendía el mundo del trabajo, que lo había llevado a ocupar la posición en la que se encontraba, no eran los valores en los cuales había sido formado, ni los valores que él quería o en los que él quería formar a su hija. De ahí la pregunta por el sentido: ¿qué rol juega en mi vida el trabajo? ¿No? Y en qué medida, por ejemplo, también te lo puedes preguntar, el trabajo posibilita que yo acceda a una vida
plena, significativa, relevante. ¿No? Más allá de lo material, la pregunta es, ¿qué nos ofrece el mundo del trabajo en el que me desenvuelvo o qué me ofrece este mundo en el que me desenvuelvo? Pues bien, yo te invito con esas preguntas que te pueden dejar pensando sobre el sentido que tiene el trabajo en tu vida y va a tener y que tiene el trabajo en este momento en la vida de muchas personas que están configurando digamos, la fuerza laboral a nivel global en una sociedad que está en la transición entre ser una sociedad de producción a una sociedad del conocimiento, pues te invito a que veas esta otra cara, ¿no? De cómo el trabajo de este nuevo mundo del conocimiento, pues pone en juego los valores que permiten tener un carácter firme, que permiten que no se te corroba el carácter, como dice Richard Sennett. Entonces, para eso, pues tienes que dar respuesta a dos preguntas que conforman el eje del análisis que vas a realizar esta semana. Y la primera, pues, es cuáles son los efectos, ¿no?, que en el contexto laboral global va a traer consigo la ideología política abanderada por Trump y los países que se identifican con ella, que creo que cada vez son menos, y cuáles serán las repercusiones en el contexto de tu profesión de esta política. Si eso lo ves desde una perspectiva seniana, como le acabo de decir, ahí está la lectura que tienes que hacer. Estoy seguro que te va a quedar redondo y como siempre te lo he dicho, eh, estos ejercicios que estamos haciendo de escritos, de tarea, te van a servir como para ejercitar el músculo cerebral para hacer un buen ensayo final de curso. Nos vemos hasta la próxima.